Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Con su Biblia abierta en Génesis capítulo 3, acompáñeme por favor a avanzar en nuestro estudio. Estoy seguro que va a estar de acuerdo conmigo si digo que hasta ahora el libro de Génesis tiene carácter propio. Y como el principio de este libro sagrado, que es la Biblia, nos presenta todos los principios elementales que se desarrollan luego en la historia de la relación de Dios con el hombre. Y creo que esto uno lo encuentra en todos los libros que le siguen. En este tercer capítulo hemos estudiado algo de la introducción del pecado a la humanidad. Aprendimos cómo el pecado invadió la humanidad por medio de la presencia de la serpiente. El diablo mismo, el dragón, entró en escena y la razón por la cual apareció fue para arruinar todo lo que Dios había comenzado por medio de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 aprendimos que Adán y Eva respondieron a la invitación, al engaño y a las negaciones de Satanás, y el resultado de su desobediencia fue comer el fruto prohibido. Y ni bien desobedecieron a Dios, sucedió lo inevitable. Dios había dicho en el capítulo 2, versículo 17, «De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, quedaron aislados, separados de la vida de Dios y pasaron a estar espiritualmente muertos. En el mismo momento sus cuerpos comenzaron etapas de deterioro, de desintegración, y eventualmente murieron. La muerte se vino a quedar a causa de la desobediencia a la enseñanza clara de la palabra de Dios. Luego vemos algunos de los resultados inevitables del pecado. Dios maldijo a la serpiente, pronunció juicio sobre la mujer, la cual tendría sus hijos con dolor, y luego el juicio sobre Adán fue que trabajaría todos los días de su vida con sufrimiento. Con la maldición de la serpiente, Dios maldijo el suelo, espinos y cardos saldrían del suelo. E inmediatamente después que Adán y Eva desobedecieron a Dios, se escondieron entre los árboles del huerto, y Dios los buscó. Y Adán y Eva, en su intento por ocultar su pecado y vergüenza, se cubrieron con delantales cosidos de hojas de higuera. Y es aquí cuando la conciencia entró en escena. Adán y Eva no tuvieron conciencia acerca de pecado, porque antes de la caída eran inocentes. Pero entonces sus conciencias comenzaron a molestarle, ya que ahora tienen el conocimiento de lo bueno y lo malo. Sus ojos se abrieron para ver que habían desobedecido a Dios. Así que se escondieron detrás del delantal de hojas de higuera. Y es aquí donde Dios entró en escena. Dios entró en escena y entró en acción. Dice Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Este es un versículo de suma importancia, un gran versículo. Dios en su soberanía primero creó, en su amor mandó, en justicia maldijo y en su gracia vistió. Aquí en Génesis 3:21 tenemos uno de los grandes versículos evangelísticos del Antiguo Testamento. De hecho, creo que es uno de los versículos más importantes en todo el libro de Génesis. ¿Por qué dice Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió? Bueno, obviamente, al ver en el versículo 7 del capítulo 3 que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, ellos supieron que estaban desnudos y cosieron delantales de hojas de higuera, se vistieron, se cubrieron. Ahora, su desnudez pasó a ser vergonzosa. Al darse cuenta que habían pecado y viendo su vergüenza, intentaron vestirse para cubrir su vergüenza y desnudez.
Entonces Dios entró en escena mostrando que rechaza esa cubierta que fabrican los hombres y provee una cubierta adecuada para cubrir su pecado y su vergüenza. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Sabe, mi amigo? Creo que la naturaleza humana ha permanecido intacta. El hombre sigue tratando de cubrir sus pecados. Los hombres cubren sus pecados con una membresía en la iglesia, con ceremonias como un bautismo, o con dar dinero, o con ir a la iglesia, o con donaciones en beneficio de la gente, o ayudando a los Scouts o a la Cruz Roja, dando dinero para algún orfanatorio en algún país subdesarrollado. Todas cosas que son buenas en sí, pero mis amigos, no para cubrir nuestros pecados delante de Dios. Esa es vestimenta humana, es inapropiada para cubrir nuestros pecados. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Simplemente porque la vestimenta humana que usamos para cubrir el pecado no es aceptable para con Dios. Hay una vasta diferencia entre la cobertura del hombre y la que Dios provee. De modo que leemos allí, Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Lehman Strauss un día estaba en la casa de un amigo en Georgia y me puse a mirar los libros que tenía en su biblioteca y encontré un comentario de Génesis de un predicador que había escuchado hace unos años atrás. Y mientras hojeaba el libro vi un par de comentarios interesantes que me gustaría compartir con usted. En cuanto a ese versículo 20 decía allí, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Desde el punto de vista humano, esto es quizás una de las declaraciones más grandes de la Biblia. Y como este texto es verdadero, aquí tenemos la respuesta al problema que confrontó Adán y Eva. Simplemente nos dice que Dios estaba supliendo algo que Adán y Eva no tenían. Significa que lo que ellos ofrecieron a Dios no era lo suficientemente bueno, por lo cual la necesidad del hombre es regresar a Dios y depender de Dios. El hombre necesita regresar a esa condición en la que pueda tener comunión con Dios y Dios pueda aceptarlo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para tener comunión con Él. Pero Adán y Eva rompieron su relación con Dios. Por medio de una decisión propia rompieron esa relación. Y Dios quiere que sus criaturas estén en relación con Él. Dios ama al hombre. Dios no lo odia. Él odia el pecado del hombre, pero no odia al hombre que Él mismo creó. Ahora bien, sabiendo estos detalles de la creación, el universo y la naturaleza humana, no resuelve nada de por sí. Por ende, el versículo más importante en estos 3 capítulos de Génesis, desde el punto de vista del hombre caído, es el que dice que Dios hizo algo para remediar esta terrible condición en la que el hombre se encontraba a sí mismo. Es verdad que Génesis 3:15 es un gran versículo evangélico, pero históricamente hablando, es una referencia a un evento futuro. Lo más importante en el capítulo 3 es que más allá de la desobediencia, más allá de que huyeron de Dios, más allá de que se escondieron de Dios y que pusieron excusas y se echaron culpas tratando de justificar lo que hicieron, más allá de todo eso, Dios aún tiene misericordia de Adán y Eva y provee para la restitución de ellos. Leemos, mis amigos, en ese versículo, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, no hay mucha duda en cuanto a la procedencia de las pieles. Sin lugar a dudas, provienen de un animal que fue sacrificado como sustituto. Y déjeme sugerirle que para mí ese animal era un cordero. No lo puedo comprobar, pero tengo la convicción propia. Creo que fue un cordero. Ahora, hay una religión bastante popular en la actualidad que dice que era la piel de una serpiente. Yo no creo así, ni lo veo así. Algunos de ellos dicen que el diablo pasó a ser un chivo expiatorio para el pecador. Lo siento, mis amigos,
El diablo jamás cargó nuestros pecados. No se crea eso. Esa piel que Dios proveyó para Adán y Eva no vino de ninguna serpiente. No lo puedo comprobar, pero creo que fue un cordero. Al fin y al cabo, años después, Abel trajo un cordero delante de Dios. Bueno, ¿se da cuenta? La escena presentada aquí es preciosa, porque prefigura Juan 1:29. Allá en el Evangelio de Juan, Juan el Bautista estaba bautizando y de pronto él dice delante de todos: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Les recuerdo que en el capítulo 12 del libro de Éxodo, en la noche de la Pascua allá en Egipto, se sacrificó un cordero y la sangre de ese cordero fue aplicada en los dinteles de las casas. Fue un cordero también el que anunciaba Isaías 53, sobre el cual Jehová cargaría los pecados. Y fue el cordero el que se entregó y fue a la cruz del Calvario. Mis amigos, Adán y Eva vieron por primera vez la sustancia que corría por sus propias venas, la sangre. No creo que Adán y Eva hubiesen visto sangre antes a la altura de este relato, y tal vez ni sabían que fluía por sus venas. Dudo que supieran que había algo como la sangre dentro de sus cuerpos, pero ¿se da cuenta? De pronto están viendo cómo el césped del jardín se torna rojo con sangre, y Dios permite que Adán y Eva vean por primera vez lo que Él mismo les advirtió: la muerte. Dios le dijo: «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Les pregunto, ¿qué sabían ellos acerca de la muerte? Absolutamente nada. No había criaturas en la tierra que les precedieran. No sabían qué era la muerte. Ellos sabían lo que Dios les dijo, que morirían si comían del fruto. Pero ahora, al ver el animal inocente sacrificado y su sangre derramada, están viendo por primera vez con sus ojos la muerte. Mis amigos, la primera muerte en este planeta no fue la muerte de algún dinosaurio o de algún hombre prehistórico, no. La primera sangre que corrió en este planeta sangriento, no fue la de algún cavernícola, un caballo o un dinosaurio. Los primeros trazos de sangre dibujados en la tierra fueron de un animal sacrificado como sustituto para proveer cobertura por los pecados de Adán y Eva. Creo que ese cordero degollado allí en Génesis 3:21 anticipaba otro cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y saben una cosa, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, Él es el Cordero sentado en el trono. En capítulo 5, Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y en capítulo 5, versículo 12 leemos: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ahora, me imagino a algún oyente preguntándome: ¿por qué tanto énfasis en el Cordero? Permítame decirle, amigo, ningún otro libro religioso en el mundo le da énfasis al Cordero inmolado como lo hace la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la mayoría de los libros religiosos ni siquiera mencionan al Cordero en conexión con la verdad eterna. Déjeme decirle también que Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, luego Moisés, también David, todos ellos fueron pastores de ovejas. ¿Por qué la Biblia pone énfasis en pastores de ovejas? Alguien dirá, bueno, porque eran nómadas. El apóstol Juan dice más acerca del Cordero que cualquier otro escritor en la Biblia. Él era un pescador comercial. Bueno, ¿por qué habla tanto acerca del Cordero?
¿Por qué no habló de toros egipcios o otros sacrificios? Bueno, este cordero que fue ofrecido en sacrificio en Génesis 3:21 era un anticipo y una figura profetizada en Génesis, aplicada en Éxodo, personificado en Isaías 53, identificado en Juan 1:29, crucificado en la cruz romana y exaltado en Apocalipsis 5, glorificado. Entienda, los árabes, por ejemplo, también fueron nómadas. Sin embargo, ¿en qué parte de sus libros va a encontrar a un cordero sacrificado como sustituto por nuestros pecados? Bueno, leemos que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, por favor, note los verbos y el sujeto. Adán y Eva no mataron nada ni se pusieron nada. Fíjese en el versículo 7. Adán y Eva no mataron ningún animal. Pero luego, de lo que Dios hizo, ellos se pusieron algo. Ellos tenían delantales de hojas de higuera, pero esos delantales fueron hechos por sus propias manos. Fue un invento propio, fue su propia concepción para cubrir su vergüenza y su pecado. Ellos no proveyeron nada. Dios hizo que la higuera creciera, de las cuales ellos sacaron las hojas, pero eso no era una provisión para ellos en ese sentido. Dios iba a proveerles en su necesidad, así que Dios hizo algo. Dios los vistió, después de haber provisto un sacrificio por ellos y para ellos. En otras palabras, Dios los vistió después de haber matado a una víctima inocente en lugar de estos dos pecadores. En Efesios 2, 8 y 9 leemos que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ve, mi amigo, lo que Dios estaba haciendo en Génesis 3:21? Dios en su gracia estaba proveyendo ese regalo, ese don para Adán y Eva. Dios mató al animal. Dios proveyó el sacrificio. Dios, desde su gran corazón misericordioso y amor compasivo, deseó comunión con sus criaturas y proveyó. Bueno, los vistió con la piel de una de sus criaturas vivas y no con la lana. Ahora, alguien me preguntó una vez, ¿por qué Dios no sacó lana del animal y les hizo una ropita para cubrir su vergüenza y su pecado? No, mi amigo, aquí leemos que tenía que ser la piel del animal que murió. ¿Se da cuenta? Esta tipología tiene mucho significado. Muy hermoso para que alguien lo comprenda, a menos que haya experimentado el nuevo nacimiento por la gracia de Dios. Dios desnudó a Adán de sus vestidos sucios de justicia propia y lo vistió con la ropa adecuada, porque no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice el apóstol Pablo, sino según su misericordia nos salvó. Ningún descendiente de Adán puede escapar de la realidad que, aparte de la cobertura de otro, está desnudo ante Dios, ya que el hombre es la única criatura que no puede hacer que le crezca su propia ropa, alguna cobertura que oculte su pecado y su vergüenza. Solo Dios puede hacerlo. Y Dios lo hizo en el cumplimiento del tiempo por el sacrificio de la persona de su Hijo. Cuando lo ofreció en sacrificio en la cruz del Calvario, ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, mi amigo, qué cuadro maravilloso que tenemos aquí. Ahora, quiero que vea cómo Cristo cargó por completo las consecuencias de nuestros pecados. Primero vemos que Cristo fue hecho maldición por nosotros. Gálatas 3:13 dice así. En segundo lugar, Él se familiarizó tanto con el dolor que fue llamado varón de dolores, en Isaías 53:3. En tercer lugar, para que veamos mejor cómo el Santo cargó en su propio cuerpo las consecuencias del pecado de Adán, leemos en Juan 19:5. Salió Jesús llevando la corona de espinas. Sí, mi amigo, las espinas de la maldición de Génesis 3.
Y en cuanto al sudor con el cual Adán debía trabajar para comer, leemos del Señor Jesucristo: era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo leemos en Lucas 22:44. Luego vemos otra similitud de Cristo en esta historia de Génesis 3. De la misma manera que el primer Adán debía regresar a la tierra, el postrer Adán, dice en el Salmo profético: me has puesto en el polvo de la tierra. Salmo 22:15. Y después usted recordará cómo una espada de justicia prohibía el acceso al árbol de la vida. Y leemos en el libro de Zacarías: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Finalmente, mis amigos, vemos la muerte espiritual, ya que Adán no murió físicamente el mismo día que pecó, sino que experimentó ese mismo día la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Y eso se refleja en el Señor Jesucristo cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nuestro Señor se identificó a sí mismo con los perdidos de una manera tan absoluta. Él tomó el lugar, Él sufrió, el justo por los injustos. Y mis amigos, Cristo en su propio cuerpo cargó con toda maldición que vino y se introdujo con la caída de Adán y Eva. Entonces, ¿qué tenemos aquí en Génesis 3:21? Tenemos un hermoso cuadro de la salvación que Dios provee. La manera de Dios de suplir una cobertura, una cubierta, una prenda para el pecador. Y cuando un pecador se presenta delante de Dios, como lo hizo Adán, perdido, culpable, entonces Dios puede entrar en acción y por medio de su obra de gracia en la cruz ofrecer al hombre la cobertura adecuada para sus propios pecados. Apreciado amigo, Dios no pretendió no haber visto a Adán y Eva. Y Dios conoce su pecado, mi amigo, y no pretende ignorarlo. Él los vio. Él trata con su pecado según su propia naturaleza. ¿Y qué hizo Dios allá en Génesis? Mató a un animal y vistió a Adán y Eva con sus pieles. Y ellos creo que presenciaron cuando Dios mató a ese animal en su justicia, en su santidad y en su provisión misericordiosa. Dios ha provisto de manera maravillosa, al cumplimiento del tiempo, lo que el hombre necesitaba en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Fue su sacrificio para que usted y yo, mi amigo, tengamos vida eterna. Leemos en la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras propias, obras humanas, para que nadie se gloríe. Mi amigo, la muerte de Cristo en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados. Sus pecados, mi amigo, y los míos. Confíe ahora en el Señor Jesucristo. Él resucitó y quiere ser su Salvador. Crea en Él y será salvo para siempre. Bueno, el tiempo ha terminado por hoy. Muchas gracias, mis amigos, por sintonizarnos. Dios mediante, vamos a continuar con esta serie de estudios en Génesis en nuestro próximo programa. Les recomiendo, repase la lectura de Génesis 3, medite en ella y avance ya a Génesis 4. Muchas gracias, nos volveremos a encontrar si Dios quiere. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.